Tú quien hable a través de las Escrituras. Que tu mensaje llegue a cada corazón, a mis hermanos, y seas tú diciéndoles, ¿qué quieres tú con ellos? ¿Cuál es tu propósito con ellos? ¿Qué quieres decirles hoy? Y Dios, que nosotros estemos dispuestos, que seamos una tierra fértil para la palabra, que estemos dispuestos a escuchar lo que quizás no nos gusta tampoco, pero que estemos dispuestos a escuchar. Gracias por esta alabanza, gracias por este momento que hemos tenido. Ponemos el resto de servicios en tus manos, en tu nombre al Padre. Amén. Muy buenos días a todos, hermanos, ¿me escuchan bien? Sí, ahí veo que están diciendo que sí, y es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias por este momento y también por toda la tecnología que ahora tenemos disponible. Le voy a pedir un favor, le voy a pedir que ahora que usted está en su casa, es mucho más fácil que tenga un esfero, que tenga un lápiz, que tenga un lugar donde pueda anotar. Así que si no lo tiene, este es el momento para que lo busque. Este es el momento para que usted esté dispuesto a tomar apuntes. Y la razón por la que lo hacemos es porque a veces se nos olvidan las cosas con mucha facilidad. El tema que hoy vamos a charlar es el fruto del Espíritu. Y ya en algún momento pondremos las diapositivas para el sermón. Pero puede ir anotando el título, el fruto del Espíritu. Para algunos de ustedes estuvieron en la conferencia de Gary Dedo hace unas semanas que fue aquí en la iglesia. Y yo me puse a pensar en todas las cosas que él había dicho y hay muchas cosas que hemos de desmenuzar. Fue mucho alimento y creo que es importante que volvamos sobre algunas de las cosas que él habló y que las meditemos en algún momento. Y la que yo quiero hoy charlar está relacionada con cómo se vincula el fruto del Espíritu y los dones. No vamos a entrar en todos los detalles, pero algo que él mencionó que era muy importante es que a veces hacemos mucho énfasis en los dones, en qué dones Dios nos ha dado, en identificar esos dones. Y por supuesto que esto es importante, pero los dones no se pueden desentender del fruto del Espíritu. Unos dones que están lejos del fruto del Espíritu no sirven en su propósito. Las habilidades que Dios nos dio, impresionantemente, pueden también ser corrompidas si no están ancladas en el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu, como sabemos, está mencionado por Pablo en Gálatas 5. Más adelante iremos. Pero él habla del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y uno no se podría preguntar, ¿qué sería un don sin amor? ¿Qué sería un don sin mansedumbre? ¿Qué sería un don sin benignidad? Y por supuesto entendemos, como mencionó Garrido en ese entonces, que los dones necesitan estar anclados una vez más en el fruto del Espíritu. Si no, corren el riesgo de no cumplir su propósito. Por eso es que hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. Así como Pablo lo escribió a Gálatas en Gálatas 5. Y Pablo relaciona el fruto del Espíritu con la formación, y le voy a pedir que tome apunte de esto, del carácter cristiano. El fruto del Espíritu está muy relacionado con la pregunta por el carácter. Hoy, infortunadamente, nos preocupamos mucho acerca de nuestros planes, a veces de nuestros proyectos, de lo que tenemos que hacer, de lo que nos aqueja, de nuestras necesidades. Y olvidamos una pregunta muy importante. ¿Cómo está mi carácter? Olvidamos ocuparnos de nuestro carácter como cristianos. Y esto yo no se los digo a ustedes como si yo sí me ocupara de mi carácter. A igual que ustedes, también los afanes del mundo hacen que me olvide de la pregunta por el carácter. Pero hoy lo invito a usted a que medite en esto del carácter. Gary Dedo nos decía que el carácter está relacionado con la obra del Espíritu de santificación,
Una vez hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, empieza una obra de formar en nosotros el carácter de Cristo. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Hablando de 2 de Pedro 4, recordando esa escritura, se dice que nosotros realmente participamos de la naturaleza divina. Y es porque participamos de la naturaleza divina que nosotros podemos ser semejantes en el carácter de Cristo. Sin embargo, hay responsabilidad, como lo veremos. En el versículo 5 de 2 de Pedro 4 dice él, poniendo toda diligencia. Es decir, hay que ocuparnos de la formación de nuestro carácter. Y algo que dijo también Garrido, que es importante, y de nuevo lo invito a que lo escriba, dijo, el Espíritu trabaja en nosotros lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo ya hizo su obra y la hizo por nosotros. Y ahora el Espíritu Santo, enviado por Cristo, por Dios, es quien trabaja en nosotros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que la formación del carácter cristiano, además tiene un objetivo. El objetivo de formar nuestro carácter no es para que seamos personas ilustradas, para que seamos intelectuales o para que seamos irreprochables moralmente. No. El objetivo del carácter cristiano es que Cristo sea formado en nosotros. La formación y el ocuparnos de nuestro carácter tiene ese propósito. Ese es nuestro objetivo. Y eso lo entendemos en la carta a los Gálatas también, en el contexto en el que Pablo le escribe a las iglesias de Galacia. En el momento que les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, y fíjense lo que dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la labor de todo cristiano. Todos estamos en el camino de que Cristo sea formado en nosotros. El fruto del Espíritu, por tanto, está relacionado con la persona de Cristo. ¿Quién sino Cristo es el mejor ejemplo y encarnación del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, fe, mansedumbre y templanza? Así que no tiene sentido creer que formamos nuestro carácter sin ningún objetivo. El objetivo es Cristo. Así que dicho esto, podemos volver a Gálatas y comprender el contexto en el que Pablo escribe acerca del fruto del Espíritu. Hasta ahora espero que me sigan, que hayan tomado los apuntes acerca de cuál es el objetivo de la formación del carácter cristiano. Hablemos del contexto. La carta de Gálatas está escrita a un grupo de iglesias en Galacia. Galacia, que es Asia Menor, hoy Turquía, más o menos. Y está Pablo predicando a un grupo de gentiles. Había sido Pablo enviado por la iglesia de Antioquía, apoyado por esta iglesia. Y el mensaje, para resumir, que Pablo le hace a este grupo de gentiles es que colocar su fe en Cristo, al colocar su fe en Cristo, ellos hacen parte de las bendiciones y de las promesas de Dios. Es decir, hacen parte del pueblo de Dios. Y que lo único que es necesario es colocar su fe en Cristo. Este es el mensaje de Pablo a las iglesias en Galacia. Sin embargo, a estas iglesias llegó también un mensaje distinto. Un mensaje de un grupo de judíos que también eran cristianos, pero que habían distorsionado un poco el mensaje. Este grupo de judíos creía que si bien la salvación venía de Cristo, las obras eran necesarias para la salvación. Y con esto se referían a cosas específicas de la tradición judía del Antiguo Testamento. Por ejemplo, guardar todas las leyes y las fiestas, e incluso circuncidarse. Puesto en otras palabras, significaba que un creyente llegaría a ser maduro al guardar la ley. Por supuesto que podemos entender la preocupación de estos judíos cristianos. Ellos creían que dejar la ley a un lado, aparentemente, era una licencia para la inmoralidad, que la gracia era otra forma de decir que podían hacer lo que querían, y que si las personas no estaban limitadas por la ley de Moisés, entonces
habría un desorden, habría una licencia para la inmoralidad. Es muy interesante, hermanos, cómo este mensaje nos habla hoy en día también. La preocupación de esos judíos cristianos es similar a la preocupación de algunos cristianos actuales que creen que la gracia es una licencia para hacer lo que uno quiera. Hay un conflicto, y por eso en la diapositiva ustedes ven, entre el legalismo y el libertinaje. Aquellos que creen que la identidad cristiana está en la ley son legalistas. A los judíos les costaba abandonar esta ley, además, porque era lo que los diferenciaba de los demás. Y uno puede entender por qué les costaba. ¿Qué diferenciaba a un judío de los demás? Su guardar la ley. Y la pregunta es, ¿qué diferencia a un cristiano de los demás? Y si la respuesta es la ley, entonces estamos en el lado del legalismo. La ley era vista como una prueba de ética, como la observancia dogmática de la ley. Pero por otro lado está el libertinaje. Aquellos cristianos que consideran que Dios simplemente es un Dios de amor y no requiere de nosotros ninguna disciplina ni ninguna obediencia. Que la vida cristiana no conlleva una transformación individual. Las palabras disciplina y obediencia no les gusta a estas personas. Estos son dos extremos, los mismos extremos por los cuales estaba escribiendo Pablo a las iglesias en Galacia. Así que Pablo, al escribirle a los Gálatas, se aleja de ambas posturas, tanto de los legalistas como de los que están al favor del libertinaje. Y dice, ninguna de ellas es correcta. La respuesta es la gracia. Esa es la respuesta. Y si no es la ley, y si no son nuestros deseos los que guían y nos identifican como creyentes, ¿qué es? De nuevo, la gracia. Y ustedes se darán cuenta que en el capítulo 5 de Gálatas, en varios lugares, Pablo habla de la importancia de andar en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu, de una vida en el Espíritu, cosas que están relacionadas con la gracia. Así que este es el contexto en el que aparece la escritura del fruto del Espíritu. Y la metáfora aquí es muy importante también. El fruto es el producto, el resultado natural de la vida. Un árbol, presten mucha atención y lo pueden escribir también. Un árbol no da fruto porque haya una ley que se lo pida. Un árbol da fruto porque le es natural dar fruto cuando tiene vida. Asimismo, las cualidades del Espíritu o el fruto del Espíritu son cualidades que Dios mismo produce en una persona todos los días. Pasemos la diapositiva. Veamos esta frase de Christopher Wright hablando a propósito de Gálatas 5 y dice, Dios por su Espíritu dará fruto en el árbol de la vida de una persona. Simplemente porque esto es lo que Dios es y lo que produce. El Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, hará que las cualidades de la vida de Cristo crezcan en la vida de una persona para que se asemeje cada vez más a Cristo, que es el deseo de Dios para todos sus hijos. Y esto nos da la respuesta una vez más. No se trata de un legalismo. Nuestra identidad como cristianos, nuestro carácter cristiano no está asido a la ley. Pero nuestro carácter como cristianos sí tiene que ser formado. Hay disciplina y hay obediencia. Esto se llama una vida en el Espíritu, donde el fruto del Espíritu se muestra. Hoy no vamos a entrar a reflexionar en cada una de estas cualidades, que podría ser objeto de futuros sermones, sino que vamos a ver 5 principios que nos permiten comprender mejor cada uno de estos frutos. 5 principios para que ustedes también los puedan anotar. Así que antes de comenzar con los principios, vayamos a Gálatas 5, y leamos lo que Pablo nos dice a propósito del Espíritu. Gálatas 5, versículos 17 al 25. Un momento. Entonces, leemos desde el versículo 17 y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, fíjense, guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, específicamente hablándole a aquellos que pensaban que la gracia era una licencia para hacer lo que quisieran. Y en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, fíjense, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos y retándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El punto aquí de nuevo es que este es el contexto en el que Pablo escribe sobre el fruto del Espíritu. Así que vamos a ver otra vez 5 principios que nos permiten entender estas cualidades. Primer principio. Por favor, escríbalo, no todo el párrafo, pero sí el título para que lo recuerde. Devoción a Dios. Ese es el primer principio. El motivo por el cual nosotros practicamos estas cualidades, el amor, la templanza, la paciencia, es por amor a Dios, por honrar a Dios. Hay muchos motivos por los cuales se nos podría convencer de ser amorosos, de ser pacientes o de tener templanza. Pero el motivo más importante es porque queremos honrar a Dios. No porque queramos ganar reputación ante los hombres o porque queramos ser vistos como superiores a los demás. El motivo es una devoción a Dios. Y un ejemplo muy bonito está en Génesis 39:9. Es la historia de este momento en que se tienta a José en la casa de Potifar. Vamos a leerlo, Génesis 39, versículo 9. En este momento la mujer de Potifar le pide a José que se acueste con él. Y José, fíjense cómo le responde, dice, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y lo interesante de esta respuesta es que José no le está diciendo, no, yo no me puedo acostar contigo porque me quitan el trabajo. Yo no me puedo acostar contigo porque mi jefe, Potifar, ha sido un muy buen jefe. Fíjense que la razón por la que José rechaza es porque no quiere ofender a Dios. Esto es lo que dice, pecaría contra Dios. Este es un ejemplo muy importante de cómo nuestra motivación a formar nuestro carácter como cristianos es por una devoción a Dios, no por el cumplimiento de una ley abstracta o porque queremos ganar reputación frente a los demás. Cristo también nos enseñó esto en Mateo 22, versículos 37, 38. Si ustedes recuerdan ahí en Mateo, los fariseos le están preguntando, ¿cuál es la ley más importante? ¿Sí? Y Cristo dice, la más importante, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Es decir, todo lo demás, la templanza, la paciencia, todas esas cosas se derivan de una devoción a Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No por el miedo a las consecuencias negativas. Cuando uno le dice a una persona, no hagas esto porque hay consecuencias negativas, pues es cierto, pero no es la razón por la que no lo hacemos. Ni a la utilidad, es decir, al beneficio que nos puede traer ser amorosos, ser pacientes, tener templanza. No lo hacemos por eso, sino por devoción a Dios. Entonces, espero que haya quedado claro. Ese es el primer principio. El primer principio es
Formamos nuestro carácter de acuerdo al fruto del Espíritu por devoción a Dios. Sigamos ahora con el segundo principio. Lo pueden escribir otra vez. El poder viene de Cristo. Entonces, el primer principio, devoción a Dios. El segundo principio, el poder viene de Cristo. ¿De dónde viene el poder para que podamos ser amorosos? Para que podamos tener templanza y autocontrol. Para que tengamos mansedumbre. La respuesta es de Cristo. La fuente del poder que nos permite vivir de acuerdo con una vida, de acuerdo con las cualidades del fruto del Espíritu, es el Cristo resucitado. Pablo, hablando de su vida espiritual, siempre dice que es por Cristo. Él le atribuye a Dios su fortaleza espiritual. Y esto es muy importante. También Pablo, hablando de que podía vivir tanto en la abundancia como en la escasez, en la necesidad, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, su poder viene de Cristo. Y en el contexto aquí que lo escribe, lo comprende en que en momentos difíciles de necesidad, todo lo puede Él, no por Él, sino porque es Cristo quien lo fortalece. Pablo lo tenía muy claro. Pablo entendía que el fruto del Espíritu era el obrar del poder del Cristo resucitado. En Juan, además, en Juan 15, el Señor Jesucristo nos muestra cómo el poder viene de Él. Y vamos a leerlo porque es muy importante la imagen de la vid y los pámpanos. Así que vamos a ir a Juan 15. Y yo sé que esta es una escritura que ustedes conocen mucho y es muy importante volver una y otra vez sobre esta escritura. Porque en Juan 15, versículos 4 y 5 específicamente dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que es una vida con amor, una vida con templanza, una vida con benignidad, una vida de fe, de mansedumbre, etcétera, es imposible si no dependemos de Cristo, si no estamos en Él. ¿Por qué? Segundo principio, porque el poder viene del Cristo resucitado. Recuerden que, como mencionamos al principio, el fruto del Espíritu no es un objetivo abstracto. El fruto del Espíritu refleja las cualidades de Cristo mismo. Así que no tendría sentido que el fruto del Espíritu fuera formado en nosotros y que desconociéramos al poder de Cristo. Esto es muy importante. Y por eso nuestras oraciones, hermanos, yo primero podemos orar, Cristo, que sea tu poder en mí, que sea el Espíritu tuyo obrando en mí, porque yo no puedo. Y me recuerda al Salmo 119, versículos 33, 37. Lo pueden revisar después, que dice, guíame en tus sendas, guíame en la senda de tus mandamientos, dice el salmista, avívame en tu camino. Hay una relación de dependencia cuando nosotros pedimos que el fruto sea formado en nosotros, que nuestro carácter sea formado. Así oremos también nosotros hoy. Padre, que sea tu poder en nosotros. Avívanos en tu camino. Ese es el segundo principio. Entonces, primer principio, devoción a Dios. Segundo principio, el poder viene de Cristo. Vamos al tercer principio. La responsabilidad personal. Entonces, lo pueden escribir también, la responsabilidad personal. Y aquí entonces es donde surgen muchas malinterpretaciones de la escritura, porque si el poder es de Cristo, pues entonces, ¿qué hago yo? ¿No? Ese siempre es el problema y es la razón por la que muchos vuelven a la ley, porque en la ley parece más claro cuál es mi papel, ¿no? Y queda muy claro y muy sencillo que yo tengo que hacer estas ciertas tareas y estas actividades y quedo contento. Y me puedo acostar contento porque hice lo que tenía que hacer.
En la gracia y en el carácter cristiano también hay una responsabilidad personal. Entonces, si bien el poder para tener un carácter como el de Cristo viene del Cristo resucitado, y es la obra del Espíritu en nosotros la que ayuda a formar ese carácter, hay que anotar esta parte, hay una responsabilidad personal de desarrollar ese carácter. Y esto tiene una razón muy básica y fundamental. Dios no obra en contra de nuestra voluntad. Nuestra voluntad se alinea con la de Dios y el Espíritu para que seamos formados a su imagen. Así que sí tenemos una responsabilidad personal, individual. Pablo, hablando de que ha dejado todo lo que había estimado valioso, ustedes recuerdan esa escritura, dice que lo considera basura. Y dice, lo he considerado basura a fin de conocerle. Y después dice algo muy interesante. Vayamos a Filipenses 3. A Filipenses capítulo 3, versículos 11 y 14. Dice él así. Veamos desde el 11. Sí, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, versículo 12, no es que lo haya yo alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, marquen esta parte en sus Biblias, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo no se estanca, y ya lo hemos hablado muchas veces. Pablo hace antes muchas cosas más de lo que hacía bajo la ley, porque prosigue a la meta, continúa, se extiende a lo que está delante, a las promesas de Dios de que el carácter de él será formado en semejanza con el de Cristo. Esto es muy importante. Entonces Pablo dice, yo continúo, yo prosigo a la meta. Hay una parte de responsabilidad personal. Yo tengo la motivación de hacerlo. Y también en esa misma carta hacia la iglesia de Filipos, en Filipenses 2:12, dice, ocupaos de vuestra salvación. Y muchas personas interpretan esto como si entonces todo el tiempo tenemos que por nuestras obras asegurarnos de que somos salvos. No. Dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, pero ocupaos. Es decir, pero tengan ustedes la responsabilidad de hacerlo. ¿Cómo estamos formando nuestro carácter intencionalmente? ¿Somos intencionales en ocuparnos de nuestro carácter? ¿Somos conscientes de que Pablo, como nos dice Pablo, nos dice, andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu? De nuevo, hay una responsabilidad personal para que desarrollemos a través del Espíritu lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y si no tenemos esa intención, podemos ir a Cristo y decirle, Dios, de nuevo, aviva en mí ese deseo. Pero recuerden, no es por ley. Si ustedes creen que es por ley, estamos equivocados, porque recuerden, un árbol da fruto no porque una ley se lo pida, sino porque le es natural dar fruto cuando hay vida en él. Principio primero, devoción a Dios. Segundo principio, el poder viene de Dios. Tercer principio, hay una responsabilidad personal. Vayamos al cuarto principio. Y si ustedes se están dando cuenta, cada diapositiva tiene la imagen de un árbol, porque todos estos principios nos asemejan a ese árbol o a esa vid o que sea que da fruto. El cuarto principio es despojarnos de lo viejo, vestirnos de lo nuevo. Y está relacionado con el anterior en el sentido de que hay una intencionalidad de parte de nosotros. Cuando se está tratando de crear un hábito, nos damos cuenta que es necesario dejar hábitos atrás. La creación de un hábito siempre significa la eliminación de otro hábito.
Así que intencionalmente buscar dejar lo anterior, tratar de dejar lo anterior y abrazar los hábitos, que un autor lo llama así, los hábitos de gracia, los hábitos que nos permiten acercarnos a ese carácter que está siendo formado en nosotros conforme al fruto del Espíritu. Y por eso es que decimos, seamos despojados de la vanidad. ¿Para qué? Para ser vestidos de la humildad. Seamos despojados de la mentira. ¿Para qué? Para ser vestidos de la honestidad. Hay una doble labor, una de despojo y otra de vestirse. Una de dejar cosas atrás, identidades atrás, dificultades atrás y vestirnos en relación con ese nuevo carácter que está siendo formado en nosotros. Despojarnos del descontrol y vestirnos de la templanza. Despojarnos de la incertidumbre y la desconfianza y vestirnos de la fe. Despojarnos de la ansiedad y vestirnos de la paz. Entonces, cada vez que estudiamos el fruto del Espíritu, usted puede darse cuenta que cada fruto está relacionado con un vestirse y ese vestirse le precedió un despojarse. Y esto es progresivo, por supuesto. Pero leámoslos en Efesios. En Efesios 4, Pablo nos dice esto. Será aquí Efesios. Efesios 4, versículos 22 al 24. Veamos desde el 22, sí, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjense lo que dice Pablo, despojados del viejo hombre, es decir, quítense esas vestiduras del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y adelante ustedes pueden ver cómo sigue el tema de que siendo despojados, no estamos siendo despojados para no hacer nada, sino para vestirnos. Entonces, por eso es que el principio es tan importante. Nos despojamos de lo viejo para vestirnos de lo nuevo. Somos intencionales en buscar esos nuevos hábitos que están relacionados con la formación de un carácter cristiano, con la formación del carácter del cristiano, que es la imagen de Cristo. Repasemos entonces, otra vez, con las diapositivas. El primer principio, para que lo tengan ustedes presente, es devoción a Dios. Espero que lo hayan escrito. El segundo principio es el poder viene de Cristo, del Cristo resucitado. Tercer principio, hay una responsabilidad personal. Cuarto principio, nos despojamos de lo viejo para vestirnos de lo nuevo. Y vayamos ahora al último principio, al quinto, al principio número 5. No sé ustedes, seguramente ustedes en alguna cosa, todos nosotros hemos tratado de hacer algo nuevo, de crear un nuevo hábito en nuestras vidas. Y no es nada fácil. Piense usted en alguna cosa que haya querido hacer, aprender un nuevo idioma, aprender a cocinar, pues recetas elaboradas, salir a hacer ejercicio. Quizás uno lo hace la primera semana, la segunda semana se salta un par de días y la tercera semana se le olvidó. Porque establecer nuevos hábitos es difícil. El crecimiento en el carácter es progresivo y requiere de un ejercicio continuo. Ahora, siempre hay aspectos en los que podemos ser mejorados. Por eso es que este principio dice, el crecimiento es progresivo y continuo. Siempre hay aspectos, no importa si usted lleva 50 años en el cristianismo. Déjeme decirle algo, hay algo en lo que usted puede ser mejorado conforme al carácter de Cristo. Sin importar cuántos años lleve, sin importar cuántos libros de teología haya leído, sin importar lo que usted haya hecho, siempre, siempre podemos crecer más en nuestro carácter. Eso nos da humildad también y nos recuerda la dependencia que tenemos en el Espíritu de decirle que sea Él obrando en nosotros. Así que el establecimiento de hábitos es progresivo y a veces muy difícil. ¿Okay? El Espíritu trabaja en nosotros diariamente. Y es nuestra labor también seguir mejorándonos en el carácter. Ahora, aquí hay algo muy importante y me gustaría que ustedes lo tuvieran muy en cuenta. Siempre estamos formando el carácter. El carácter no se forma cuando de 6
a 8 de la noche cuando nosotros decidimos formarlo. Todo lo que hacemos forma nuestro carácter. Y ahí acá hay algo muy interesante porque dice, si nuestro carácter no está siendo formado a la imagen de Cristo, de pronto está siendo formado en otro sentido. ¿Ven? Si nuestro carácter está siempre siendo formado, esa es la pregunta, la premisa, entonces o estamos creciendo o estamos decreciendo. Y esto es algo duro, esto es algo fuerte, pero está muy relacionado como en la manera que funcionan los hábitos. ¿Sí? El hecho va a sonar un poco chistoso, pero digamos que si yo no hiciera ejercicio y simplemente me pusiera a ver televisión, adivinen qué, estoy siendo formado en ver televisión. Es decir, mi carácter está siendo formado aún. Siempre todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos forman nuestro carácter. Y esto es muy interesante volviendo a la idea del fruto del Espíritu, porque aquí lo que Pablo nos está diciendo no es que vamos a tomar las decisiones en relación a qué es bueno conforme a la ley, qué es malo conforme a la ley, sino qué forma mi carácter como el de Cristo y qué no lo forma. Y así todo lo que hacemos nos podemos preguntar, ¿está esto formando el carácter de Cristo en mí o no? Y esa es una pregunta individual que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Así como una plantica necesita agua diariamente, así nosotros hemos de ejercitarnos en la formación de nuestro carácter, de nuestras actitudes, etc. Piénselo de esta manera. Todo lo que hacemos forma nuestro carácter, todo es un hábito, bueno o malo. Y aquí es donde surge la idea del ciclo de la virtud. Una idea muy interesante que dice, un hábito que continuamente se realiza ayuda a fortalecer quiénes somos nosotros. Y lo que somos ayuda a facilitar los hábitos de gracia. Pongamos un ejemplo. Cuando uno está aprendiendo un instrumento, al principio es muy difícil, pero cada vez que aprendo me hago mejor y por tanto disfruto más seguir aprendiendo. Se vuelve un círculo de virtud, se vuelve un círculo en que cada vez al formar mi carácter me es más fácil. Y unido a los principios anteriores lo podemos comprender. La paciencia es un hábito, es una cualidad que se desarrolla a partir de hábitos de gracia. Y cada vez que yo formo la paciencia, entiendo mi identidad en Cristo y me es más fácil ser paciente. Esto es lo que se llama un ciclo de virtud. Así que estos son los 5 principios para comprender bien el fruto del Espíritu. Una vez más, devoción a Dios, primero, que el poder viene del Cristo, de Cristo resucitado. El tercero, que la responsabilidad, hay una responsabilidad personal. Cuarto, que nos despojamos de lo viejo para vestirnos de lo nuevo. Y quinto, que es un crecimiento progresivo y continuo. Así que yo le hago ahora a usted varias preguntas que son para mí también cuando estaba preparando esto. ¿Cómo están esos principios en mi vida? ¿Son mis motivaciones para ser mejores las correctas? ¿Lo hago por devoción a Dios, por amor a Él, porque quiero honrarlo? Independientemente de los beneficios, ¿lo hago porque lo amo? ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos crecer? ¿Qué partes de nuestro carácter todavía necesitan ser formadas? ¿En qué lugares necesitamos que el Espíritu continúe obrando en nosotros? Otra pregunta, ¿cómo podemos ser más intencionales en permitir que el Espíritu obre en nosotros? ¿Cómo podemos desarrollar estos hábitos de gracia? ¿Cómo podemos ejercitarnos con disciplina en este fruto del Espíritu? Estas son preguntas importantes y son tan importantes de nuevo porque afectan toda nuestra vida cristiana y afectan la manera en que vamos a usar los dones.